se congregan en mi nombre, allí yo estoy. Creemos que usted está aquí. Reciba, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Señor Jesús, Padre, bendito Espíritu Santo, Dios Trino, a su nombre la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Toma su lugar, mi hermano. Bueno, hermanos, estaba yo observando hoy la iglesia, no sé por cuál puerta se salió. Una vez en manera de broma le decía yo a la hermanita, hermana, no la vi el domingo, es que tuve que, hermana, ¿y por cuál puerta salió? ¿Cuántos han leído en el Antiguo Testamento que en la ciudad se cerraban las puertas? Nadie entraba, nadie salía, nadie compraba, nadie vendía. Todos dedicados para estar en la casa del Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque usted apartó este tiempo de manera muy especial. Dios sabe, Dios conoce su corazón y Él sabe qué es lo que lo ha traído aquí, lo que la ha traído aquí. Sí, hay una promesa, ¿verdad?, que volvemos a repetir, que el Señor nos hace, y Él dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Pero también, quien ha leído un poco más la Escritura, pues ha llegado a conocer que nuestro Dios es un Dios que está en todas partes. Uno de sus atributos naturales de Dios, Él es omnipresente. Él está en todas partes. Si hablamos de su, refiriéndonos, ¿cómo es posible que nuestro Dios ahora mismo, hermanos, ahora mismo está en multitud de lugares donde el pueblo de Dios se reúne? Bueno, Él es Dios. Le dice al salmista, si fueras a lo alto, allí estoy, ¿verdad? Si fueres a lo alto, allí estoy. Algo, hermanos, que tiene que ser la esencia de nuestra motivación para estar aquí, es que hay en nosotros ese pensamiento, ¿verdad? Hoy, junto con mis hermanos, estaré alabando a Dios, bendiciendo su nombre, porque de manera muy especial Él promete estar en medio de su pueblo. Con esa convicción, hermanos, es que nuestra permanencia en la casa del Señor ha de ser un motivo de gozo, de alegría, de quietud, una experiencia muy, muy, muy especial. Nuestra meditación, nuestra plática de este mediodía habla de algo que está de alguna manera fundamentado en una porción de la Escritura, porque allí el Señor usa la palabra que hoy queremos tomar para hablar de algo que Dios ha establecido a lo largo de su historia, me refiero al pueblo de Dios, y que en cada una de estos compromisos Él lo ha ido cumpliendo. Nuestros hermanos van a poner 1 Corintios 11:25, y allí en este pasaje aparece una palabra que es parte del título de en esta ocasión. 1 Corintios 11:25, ¿cómo dice, hermanos? ¿Lo leemos todos? El Señor Jesús
en esta ocasión usa una palabra que en este mediodía nosotros vamos a considerar, porque no es la primera vez que aparece esta palabra allí en la Escritura, la palabra pacto. Aparece por lo menos 7 veces o más, pero en esta ocasión nosotros vamos a considerar solamente algunos de estas porciones de la Escritura, donde la palabra pactos de parte de Dios hacia el pueblo o con el pueblo, los registra la Escritura. Porque Dios, hermanos, siempre ha sido fiel. Pues que estamos hablando de pacto, Él tiene una parte y Él ha sido fiel. Cuando hemos leído, seguramente muchos de nosotros, en el profeta Isaías, y narra acerca del nacimiento de Jesús, por ejemplo, en esta profecía dice, ¿verdad?, que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño. ¿Se recuerdan alguna otra profecía, hermanos, del Antiguo Testamento, que usted diga, sí, el Señor dijo en aquella ocasión así y se cumplió? Sobre el lugar del nacimiento. He aquí Belén Efrata, pequeña entre las naciones. De ti saldrá el que será. El que es, hermanos. El que es. Bueno, sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad? Es un Dios trino. Y el Dios, los hechos que nosotros vamos a considerar el día de hoy, los hizo en aquel tiempo, cuando aún el Mesías no estaba presente. Este va a ser uno de los pactos que vamos a considerar más adelante. Hoy solamente vamos a considerar 3 de ellos, hermanos. ¿Sí? Por lo menos el Señor ha llevado adelante 7 pactos, por lo menos 7 pactos de Dios para con la humanidad, y en este caso pues para con su iglesia, ¿verdad? Hoy solamente vamos a considerar de estos 3. Quedan para más adelante considerar los restantes. Dios de pactos. Les invito, hermanos, para que veamos cuáles son estos primeros 3 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Número 1. Mis hermanos, ¿sí? Por favor, pueden proyectar Génesis capítulo 2, versos 15 y 17. Génesis 2, 15 y 17. Pacto en el Edén. Estamos hablando del primer pacto que Dios establece con el hombre. ¿Ya lo tenemos ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Lo leemos? Muy bien. Fue un pacto temporal. Podríamos decir que este es el primer pacto que Dios establece con el hombre y lo llevó a cabo en el Edén. Primer pacto. Fue un pacto temporal, como podemos ver. El pacto encerraba el compromiso de labrar y cuidar la tierra, el huerto, con la advertencia muy importante, si le recordamos, lo acabamos de leer, ¿verdad? Con la advertencia, había un arbolito, hermanos, del cual no deberían de tomar de ese fruto, con la advertencia de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pues ello implicaba
la muerte, llegar a morir. Este es el primer pacto que Dios hace con el hombre. ¿Dónde fue, hermanos? ¿Dónde, hermanos? En el huerto del Edén. Segundo pacto, el segundo pacto que Dios celebra, acuerda con el hombre, es el pacto de salvación con Noé. Si viene a nuestra mente al oír el nombre de Noé, el acontecimiento que experimentan los habitantes de la tierra en aquel tiempo. Bueno, vamos a pedirle a nuestros hermanos del equipo que nos proyecten Génesis 6, de los versos 13 al 22. Génesis 6, del 13 al 22. Lo leemos juntos, hermanos. ¿Cómo dice? Amén. Amén. Hermanos, como podemos ver, la voluntad de Dios, el plan de Dios en este caso, en este tiempo, y que lo está haciendo saber a Noé, es que Dios vio tanta maldad, como podemos leer, vio tanta maldad sobre la tierra que decidió terminar con todo lo que vea sobre la faz de la tierra. ¿Solo se salvaría quién, hermanos? Noé con su familia. Al leer el pasaje completo sobre este evento, bueno, el Señor le pide a Noé que de cada especie de animal sea también metido junto con su familia a esa arca. Era tanta la maldad que Dios terminó con todos, pero Él preservó la vida de la familia de Noé. Y dice la Escritura que le pidió a Noé que subiera animales, ¿verdad? Según su especie, uno, ¿verdad? Una pareja, dice, a ver, sí, efectivamente, uno por pareja de los animales, para que, bueno,
como nosotros hemos leído en la Escritura, llegó el final del diluvio y se reinició pues la vida normal en aquella región. Hermanos, por la mañana, y yo lo invito, aprovecho para invitarle, no deje de ese tiempo, hermanos, y véngase a la escuela dominical. Se están viendo temas muy interesantes. Por ejemplo, se ha hablado de otros perdón, no, me estoy refiriendo a que en el estudio hemos estado viendo algunos detalles que las ciencias han ayudado a demostrar que eventos que registra la Biblia se puede probar que efectivamente sucedieron. Con respecto a Noé, tenemos mucha información al respecto para poder nosotros sustentar. No, esto no es una historia ficticia, esto fue real. ¿Sí? Esto fue real. Entonces, bueno, hermanos, por allí, si a usted le gusta la lectura, podríamos ver qué literatura sería recomendable para que leamos al respecto de este tema. Claro, desde luego, sustentado en la Escritura. Porque para nosotros como cristianos, hermanos, es muy importante que cada evento que la Biblia relata, tengamos, hermanos, sustentos. Mire, bueno, seguramente ustedes han escuchado, lo hemos repetido muchas veces por acá, acerca de lo que el apóstol Pedro recomendaba. Él decía que teníamos que estar preparados para dar razón acerca de nuestra esperanza. Hubo una época, hermanos, en que un servidor se apasionó por leer testimonios de gente, diría una de mis tías, de talento, ¿sí? Y cuando yo escuchaba, por ejemplo, leía el testimonio de un Voltaire, de este hombre, es un matemático, pero fuera de serie, perdón, Descartes. Él decía que Dios, y cuando hablamos de Dios, la Biblia habla de los hechos de Dios. Es más cierto, decía él, que cualquiera de mis teoremas geométricos. Estamos hablando de ciencias exactas. Y él, Descartes, se atrevía a decir, Dios es más cierto que cualquiera de mis teorías o teoremas geométricos. Entonces, hermanos, Dios hizo un pacto con Noé y le dio instrucciones para cómo construir esa barca o esa arca, ¿sí? Donde metería animales de cada especie. El Señor dio instrucciones precisas. Pero aquí lo que nosotros tenemos el enfoque del punto que planteo es, Dios hizo un pacto con él. Sigue estas instrucciones, entra en el arca, porque voy a destruir a la humanidad. Solo se salvarían ellos. Como podemos ver entonces, hermanos, el pacto significaba reiniciar el plan de Dios, partir
usando a Noé con su familia. Reiniciaba ese plan de Dios para la humanidad, y para ello bendijo Dios, como hemos dicho, a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Génesis 9:1. ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Sí? Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. En Génesis 9, versos del 8 al 17, nosotros leemos que el Señor le dice a Noé: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está sobre vosotros. Como podemos ver en el verso 16, hermanos, hace alusión al arco iris que habrá de aparecer como señal de que jamás sucedería algo igual para destruir la tierra. Hasta el día de hoy, nosotros podemos ver, hay una explicación, hermanos, para por qué es que un arco iris aparece, ¿no? Pero ese que tiene explicación científica y todo lo demás, es la señal que Dios le dijo a Moisés. Una señal de compromiso. Jamás volverá a ser destruida la tierra. Hermanos, creo que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad. Yo me he cansado, hermanos, y más bien yo creo que los he cansado de repetir la historia. El hermano Pablo y el hermano Bonilla grabaron un cassette que se llamaba Cantos y Mensajes al Corazón. Y en uno de estos cantos y el mensaje, el hermano Pablo decía: tu vida es como un ferrocarril, sin frenos, y va a chocar. Dios siempre va a usar una manera muy especial para hablar a nuestra vida. Yo no sé, Dios sí sabe cuál es tu experiencia de vida con tu relación con el Señor. ¿Cómo es que llegó a ti Él? ¿Se imaginan, hermanos, la experiencia de Noé? Su encuentro con Dios, su experiencia con Dios. ¿Cuántos días llovió, hermanos? 40 días llovió intermitentemente. Solo ellos se salvaron. Cuando Cristo viene a tu vida y ha venido a nuestra vida, hermanos, se encierra una gran responsabilidad, sobre todo para los que somos cabeza de hogar, tanto la mujer como el hombre. Qué importante es, hermanos, qué importante es, porque tú y yo, cada uno de nosotros, hemos tenido la experiencia de un encuentro con Jesús. Nuestra vida era un caos. Ya llegó con un propósito. Cada mañana, cada noche, tú y yo podemos doblar nuestra rodilla y decirle al Señor: aquí estoy. Voluntariamente, Señor, yo hice un pacto contigo. Te entregué mi vida. Decidí dejar atrás muchas cosas. Hermanos, en la historia del pueblo de Dios, como estamos mirando en el caso de Noé, ¿se imaginan qué experiencia para Noé, hermanos?
ver finalizar esto que el Señor permitió en cuanto a este diluvio y empezar de nuevo el plan de Dios. Cada uno de nosotros en su propio hogar, en su propia familia, tenemos el reto, hermanos. Nos debe de quedar claro esta historia de este hombre. Deja bien específico. Él y su familia se van a encargar de que nuevamente la vida prolifere sobre la tierra. Usted y yo, hermano, Dios nos escogió para que donde había caos, a donde había situaciones grandemente difíciles, terribles, desastrosas, sí, porque aquí no hubo agua, lo que hubo fue pecado en la vida nuestra. Pero Dios nos da una oportunidad de que subamos a esa arca de salvación, que es Cristo. ¿Ya estamos, hermanos? Bueno, el consejo de parte de Dios en su palabra es que perseveremos, ¿verdad? Hasta el fin, perseveremos hasta el fin. Pero hubo una señal que el Señor dio a Noé para que recordara que jamás volvería a suceder eso. Y hasta hoy nosotros podemos ver cómo la luz, cuando cruza una cortina de lluvia, hace aparecer ese famoso arco iris que en el tiempo de Noé fue la señal. No más el Señor destruiría de la manera que aconteció en estos tiempos. El arco iris que había de aparecer como señal de que jamás sucedería algo igual para destruir la tierra. La presencia de Jesús en tu vida, en la vida nuestra, hermanos, quizás suene disparate, pero es la garantía de que nuestra vida no va a sucumbir. Dice el Evangelio de Juan que Jesús les dijo a sus discípulos: y rogaré al Padre para que envíe ¿a quién? A su Espíritu Santo, el cual va a estar con y en. Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Hermanos, Noé salió de esta crisis y Dios le dio una encomienda. Tenía que reiniciar, ser el de iniciar de cero, y había que fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Esto a Noé. A usted y a mí, hermanos, Dios nos ha salvado. Y tenemos un reto. Usted puede mencionar cuál es su reto. Estamos caminando rumbo al cumplimiento de esto que sentimos que es el reto que Dios ha puesto en nuestra vida. Después que, al igual de estos personajes de los cuales hemos hablado, Dios les salvó, no hay de otra, hermanos. Entremos al arca, que es Cristo. Vivamos cada día la experiencia de vivir una vida, como dice nuestro hermano de aquel estudio, de una vida con propósito.
Si nosotros no tenemos rumbo, si no hay un rumbo, no será para acá, no será para acá, o no regresará. No. Hermanos, el cristiano tiene por delante, ¿sí? Tiene por delante el más grande reto que la humanidad puede tener. Mostrar que todo cuanto existe fue creado por Dios Todopoderoso y que Él envió a su Hijo a entregar su vida en la cruz, y que todo aquel que mira hacia la cruz con fe y rinde su vida, Dios viene a él, está con él. Dijo el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador, el cual va a estar en y con. Estamos viviendo esa experiencia, hermanos. Estamos viviendo esa experiencia. ¿O andamos en rumbo? Cada día es un día de reto. Cada día es un día de desafío. Cada día hay una señal como la que Dios le dio a Noé cuando la lluvia se hacía presente, un arco iris. Cada día hay una señal también en cada uno de nosotros que nos debe llevar a poner nuestra vida delante de Dios y decirle con honestidad, con el corazón: Señor, ten piedad de mí. Todos conocemos el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque habrá alguien aquí entre nosotros que está. Todos le hemos fallado, hermanos, pero hay esperanza. Como para Noé y los que subieron con él a la barca, hay esperanza para nosotros en Cristo. Podemos decir que no solamente hemos creído, Él está con nosotros y en nosotros. Que se vea, que se note, hermanos, que se note que Él está no solamente con nosotros, sino en nosotros. Por último, hermanos, vamos a recordar un pacto más. Es el pacto de Dios con Abraham en Génesis 13, del verso 14 al 15, nos lo proyectan los hermanos. Después tendremos el 18 del 21 al 17. Perdón, 18, 21 y 17 del 1 al 9. Pacto de Dios con Abraham. Hermanos, ¿qué le prometió? Esto lo sabemos todos. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Número 1, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Cuando Abraham tuvo su experiencia con Dios, ¿tenía hijos? No. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Primero le concede un hijo con la sierva. Hermanos, ¿usted sabía que este hijo fue el que inició lo que es propiamente la cultura de, ayúdame, pastor, los musulmanes, hermanos? O sea que ¿cómo se llamaba, hermana? Este hijo, Ismael, los ismaelitas. Ismael, hermanos, imagínense nada más.
hermanos, es un pueblo poderoso desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Fíjense nada más, a dónde los asentó el Señor. Hermanos, son los dueños del petróleo del mundo, hermanos. Sí, a su manera, honra de Dios. Sí, pero ese fue su primer hijo, el de la sierva, Abraham. Pero había una promesa de parte de Dios. Y él le había dicho, Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. Las podrás contar como las estrellas de los cielos. La descendencia tuya va a ser como la arena del mar. ¿Se imaginan, hermanos, cuántos granitos finísimos tienen? Hermanos, pero lo más grandioso, lo más tremendo, hermanos, es que usted y yo formamos parte, algo que el apóstol Pablo le llama el acebuche silvestre. Nosotros no éramos pueblo, pero hoy, cuando leemos la Escritura, dice que el acebuche silvestre, usted y yo, todo el pueblo gentil, hermanos, que no somos judíos, dice la Escritura que fuimos injertados en la vid verdadera. Entonces, somos pueblo de Dios, hijos de Dios, sí, y todo esto se viene desprendiendo de este pacto que Dios celebra con Abraham. Una descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos. Fe y obediencia eran los condicionantes, hermanos. Fe y obediencia. Hermanos, hemos leído que hubo una descendencia como la había prometido el Señor. ¿Cómo era la descendencia que había prometido el Señor a Abraham? ¿Cómo? ¿2, 3 hijos? Como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, hermanos. Hermanos, tuve la oportunidad de leer un libro, hermanos, me acuerdo, me apasionó leer ese libro, se llama Segunda Guerra Mundial. Donde quiera, hermanos, de las ciudades importantes de ese tiempo, había judíos. Una ocasión tuve un incidente con un judío. Quedó mal, hermanos. Traía yo mi Biblia, hermanos, y le dije a este hombre, mira, yo creo en Dios, el único Dios del cual habla este libro. Tú dices que eres judío, entonces también crees en Dios. Quiero ver si eres congruente con lo que dicen. Falló, hermanos. Hermanos, la promesa para Abraham, una descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, pero fe y obediencia eran los condicionantes. ¿Algún día has sopesado tu responsabilidad como hijo de Dios? ¿Qué crees? ¿Qué pensamos? ¿Qué experimentamos como hijos de Dios? ¿Podemos vivir como queramos? ¿Podamos decir lo que queramos? ¿Podamos hacer tratos al por mayor y se duermen? Pues ni modo. Un hijo de Dios, hermanos, debe conducirse como un hijo de Dios. Aprovecho para contarles una anécdota. Yo tuve un compañero en Hombres de Integridad que ya está con el Señor. Y él siempre, hermanos,
traía su corbata, ¿no? Su pisa corbatas, pero aparte traía, hermano, un polvijo aquí. Para él, hermanos, esta otra cosa. Él vino aquí en una ocasión, hermano Leo Hidalgo, él está con el Señor ya, hermano. Pero para él era algo súper especial. Él se ponía a esto para identificarse. No, y yo, hermanos, el reto es, no te pongas nada. No te pongas nada que se vea. Objeto que se vea. Deja que el Espíritu de Dios nos guíe por medio del consejo de su palabra. Nos guíe por el consejo de su palabra. Cada día, cada día. Quizá nuestra descendencia no llegue a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos. Pero decía nuestro hermano de aquella anécdota, uno más para Cristo. Porque hay hijos que son naturales, ¿verdad? Que son legítimos, nacidos de un matrimonio. Pero hay hijos que son creyentes a los cuales tú y yo le hablamos y tuvieron su experiencia de encuentro con Jesús y quizás nos han llegado a sobrepasar en cuanto a obediencia y disposición delante de Dios. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan, hermanos, del ejemplo de la mesa de 3 patas? ¿Mi esposo se acuerda? ¿Cómo se llamaba una de las patas? Porque Jesús quiere que cada vida de los discípulos, los que hemos decidido seguir a Cristo, seamos como esa pata, de esa mesa de 3 patas. El nombre de una de las patas, disponible, hermanos. Disponible. ¿Disponible en qué? En lo que te enseñan. Entonces también necesitas ser enseñable. ¿Sí? Dijimos primero, fiel, enseñable, y la otra pata, ayúdenme, ya lo he compartido con ustedes. Fiel, enseñable, ya lo dijo el pastor, y dispuesto, disponible, hermano, porque aquí podrá haber hermanos que son enciclopedias, pero no quieren ir. Entonces, disponibles, hermanos. Una descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, de hombres y mujeres disponibles, sí, fieles y enseñables. Decíamos a este varón, Dios le hizo saber que esto es lo que él necesitaba era fe y obediencia. Estos eran los condicionantes para este siervo de Dios. Creo, hermanos, que para nosotros no cambian los condicionantes. No cambia. Hermanos, podemos concluir recordando, nuestro Dios es un Dios de pactos. Pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Hoy solo hemos abordado, ¿cuántos? 3 de ellos. El pacto en el Edén, el pacto con Noé y el pacto con Abraham. Nos quedan todavía los restantes que en ocasión más adelante estaremos nosotros analizando. Les invito para que hagamos una oración y digamos a nuestro Padre: Señor, gracias por su fidelidad y provisión en todo tiempo. Gracias, Ser nuestro, por su gracia inmerecida en este tiempo. Oramos
agradeciendo